Hola, un saludo. Esta es la charla número 16 y tiene de título el sistema cognitivo y de interpretación. ¿Qué es el sistema cognitivo y de interpretación? Bueno, vamos entonces a empezar. Cuando observamos las funciones del ser humano y de otras conciencias, pues nos damos cuenta de que una de las funciones más importantes y fundamentales del ser humano es la percepción, es percibir. Después, las demás funciones, digamos que son secundarias, pero que son igualmente importantes para que la percepción se pueda dar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que el ser humano percibe? Como bien sabemos, pues la luz del sol rebota en todas partes y nosotros recibimos la luz a través de los ojos y es de ahí que empezamos a interpretar, ¿vale? Si no sucede la luz del sol, pues puede suceder la luz de las estrellas o de la luna o de algo que realmente pues pueda darnos a percibir pues los límites y las formas, ¿no? Y los eventos. De otra manera, si todo está oscuro, lo único que puedes percibir pues es nada, es el vacío. Es realmente, si no hay funciones de percepción y de interpretación, pues todo se queda pues en la presencia. Entonces, entendiendo las cosas desde aquí, pues nos damos cuenta que de alguna manera, para que haya percepción, tiene que haber proyección, porque si no hay proyección, no puede haber percepción. ¿A qué me refiero con esto? Con esto me refiero a que de alguna manera los objetos, el mundo de los objetos que nos rodea, pues está siendo proyectado en el espacio. Esto es una manera de definirlo, ¿vale? Hay muchas maneras de expresarlo. Esto es una manera de interpretarlo. Digamos que ¿en qué me baso para decir esto? Pues me baso en el hecho de que ningún objeto está decidiendo existir por sí mismo. O sea, ningún objeto ha tomado una decisión y está diciendo yo soy una cuchara y estoy existiendo porque lo decido, lo elijo. Entonces, bueno, pues desde ahí ni siquiera el ser humano ha elegido su propia existencia desde el personaje, desde la identidad del personaje. No estamos sucediendo por nuestra propia voluntad, no estamos sucediendo por nuestra propia decisión. Esto es así, dado que la respiración sucede. No tengo que estar preocupado o, digamos, dándome una orden para realmente tener que respirar. No sucede así. Y lo mismo también pasa con el corazón. El corazón, pues, simplemente late y no está bajo el control de la decisión. Tengo que latir el corazón, porque si no, se para. No, no es así. Hay una fuerza mayor que es la que permite que esas funciones se den, por decirlo de alguna manera, en automático. ¿Vale? Entonces, normalmente nosotros estamos distraídos, por así decirlo, y pues no llevamos ese hecho a nuestra percepción. Pero antes de que pierda el hilo, el mundo de los objetos, al no estar existiendo por sí mismos, que ellos no han decidido existir por sí mismos, por ejemplo una botella, una mesa o cualquier cosa, de alguna manera podremos decir que todos los componentes que, vamos a decir, una mesa de madera, pues energéticamente lleva pues la estructura de la madera del árbol. Y esa estructura de la madera del árbol pertenece a una malla de realidad, por así decirlo, que surge de la tierra. Es, digamos, la tierra quien realmente es capaz de adoptar o generar esa forma y sostenerla.
Pero a su vez la Tierra también está sostenida por otra atención, por así decirlo. Entonces, visto desde esta manera, interpretado de esta manera, pues cada objeto de la Tierra, por ejemplo las piedras, pues tienen su propia rejilla. O sea, me refiero a la propia rejilla, pues los haces de luz que están ordenados de cierta manera y que eso les da una información específica. No es lo mismo unos haces de luz ordenados de cierta manera para formar unos cuarzos que pues unos haces de luz que se juntan de una manera pues para formar el oro, por ejemplo. Entonces, partiendo desde aquí, pues los objetos de plástico pues tienen componentes del petróleo. Entonces, pues llevan ese tipo de información. Entonces es desde ahí que esa energía está ahí latente en el objeto. Igual que, por ejemplo, el vidrio, que normalmente se hace con arena y eso está lleno de silicio, de cuarzo, y pues esa energía sigue estando en la botella, pero cambiado de forma, de vibración, pero sigue teniendo la esencia de esa información. Lo que quiero decir con esto es que de alguna manera, pues vamos a ver, de alguna manera habíamos visto en la charla de las dimensiones que es que, bueno, todavía no hablé de esto, pero voy a tener que nombrarlo ahora así en una pincelada para poder coger el hilo. Existe una Tierra que está en un plano anterior a la materia. Entonces, digamos que es desde ahí, desde donde se crea la Tierra que está en esta dimensión. Para que exista primero en esta dimensión 3D, tiene que existir en un plano anterior. Podemos llamarlo en el 2D. Bueno, perdón, me confundí. Quise decir en la segunda dimensión. Y para que exista en la segunda dimensión debe existir primeramente en la primera dimensión. Y para que exista en la primera dimensión tiene que estar en la dimensión del absoluto, que es una dimensión sin forma donde se encuentran las infinitas posibilidades. Entonces, visto desde aquí, digamos que esa proyección se da precisamente desde la dimensión del absoluto. O sea, es el absoluto el que realmente está proyectando una forma, en este caso, Miguel, un cuerpo físico, un ser humano, o cualquier objeto. Por ejemplo, aquí tengo un limón. Un limón sale, bueno, mira tú, ¡hala! ¡Qué descubrimiento! Sale como la galaxia, mira. ¡Qué bueno! Bueno, pues es un limonero. Bueno, eso es por el efecto del programa, ¿vale? Ese limón no está sucediendo por sí mismo, o sea, es la energía del limonero quien ha creado ese limón, pero es la energía de la Tierra la que está sosteniendo al limonero. Y es una energía universal la que está sosteniendo, la energía de la galaxia, por ejemplo, la que está sosteniendo, pues, la Tierra. Y a su vez, pues, digamos que los planos dimensionales están separados unos de otros, pero íntimamente ligados. Están separados e íntimamente ligados. Esto hace referencia pues a una dualidad eterna que está presente siempre. Lado izquierdo, lado derecho, lado anterior, lado posterior, hombre, mujer, día, noche, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si entendemos las cosas desde aquí, pues llegamos al entendimiento de que entre el observador y lo observado no hay diferencia, son la misma entidad, el mismo sujeto. Porque el ser humano, por ejemplo, tú no estás existiendo por ti mismo o por ti misma, no lo estás decidiendo desde el personaje. Eres un evento de ese océano de infinitas posibilidades, ese espacio infinito en donde emerges
para que se pueda pues dar la forma y los eventos. Entonces podemos decir que tú eres lo soñado, capaz de soñar. Muy bien. Entonces, el hombre es un ser perceptor. No podemos salir de ahí, somos seres perceptores. Entonces estamos todo el tiempo decodificando la luz. Estamos decodificando la luz a través de la vista y después a través de la mente y a través de la atención. Bueno, que reside en la conciencia. Si la atención está siempre en la mente, lo que sucede es que se genera la separación. Este es, digamos, el principio fundamental de la separación. La separación se da en el momento en el que la percepción es interpretada bajo la mente. ¿Y de qué manera lo hace? Pues digamos que en el mundo estamos rodeados de objetos y entonces lo que percibimos, pues una cosa es diferente de lo otro. Y para poder entrar en un lenguaje, en una comunicación con otros seres semejantes, pues digamos que nombramos a cada cosa con un nombre específico para diferenciarlo de lo demás. Eso es el principio básico de la separación. Ahí empezó la separación en realidad. Y evidentemente tenemos que utilizar eso, porque si no, no podemos, digamos, desarrollarnos como una entidad ego que sea, pues, algo propio, algo definido, ¿vale? Que yo sea Miguel, que tú seas quien eres, que la piedra de cuarzo sea cuarzo, que un mechero sea un mechero, que un pájaro sea un pájaro, un águila, esto, lo otro. Entonces cada cosa tiene su unidad. Pero si lo vemos en su verdadera dimensión, no es la forma la que, digamos, que contiene la esencia. Es la esencia la que toma forma y límites. Entonces eso es otra manera de interpretar. Para que podamos interpretar desde ahí y poder ver al ser, interpretar al mundo desde el ser, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, observar el diálogo interno. La mente se sustenta del diálogo interno. Está sostenida por una conversación. O sea, la mente utiliza el lenguaje. El lenguaje en realidad es una trampa. Tal como yo lo experimento, es así. El lenguaje es una trampa. Es una trampa porque un ser evolucionado, pues una conciencia evolucionada, no necesita y no utiliza el lenguaje. Y bueno, entonces que vamos a ir por partes, ¿vale? El lenguaje lo que tiene es que la mente utiliza el lenguaje a través de unas herramientas como es el raciocinio, la memoria, la lógica, bueno, la razón, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y entonces empieza a través de nombrar los objetos del mundo, pues los empieza a dar nombre y los empieza a nombrar. Y luego por la costumbre, en la sociedad, desde que empieza, pues se va desarrollando de padres a hijos, de generación tras generación, hasta un momento donde las cosas ya se dan por hecho. Son tan mecánicas que se instalan de alguna manera y se quedan pues como la respiración, que ya es natural y no hay que estar, digamos, parándose a esto o lo otro. Y de la misma manera sucede el diálogo interno en la mente. Ha sido, digamos, una costumbre que se ha fijado en los procesos perceptuales de la mente. Entonces, luego, a través de otra herramienta que la mente tiene, que es el sistema de creencias, pues es normal, en la interacción, pues cada forma es única y
tiene y recibe unos estímulos que luego los expresa en gustos definidos, en aquellas cosas que uno pone en el sí, en algunas cosas que pone en el no, en lo que rechaza, en lo que recibe, en todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues digamos que nos olvidamos, entramos en este proceso y ya nos olvidamos de percibir de otras maneras. Damos por hecho de que yo soy yo y tal, y de que no prestamos, o sea, estamos tan metidos en el diálogo interno que estamos todo el tiempo describiendo el mundo. Y al describir el mundo, lo que estamos haciendo es generar más separación. Eso no implica que no tenga que suceder. Claro que tiene que suceder, desde luego. Pero tiene que suceder al tiempo que yo manejo la otra percepción que me permite percibir el ser. Yo soy, aquí y ahora. Que me permita ver la realidad de las cosas. Tengo que manejar las dualidades. Si solo manejo una de las dualidades, estoy en la separación, estoy en el dolor, estoy en el sufrimiento y estoy en todo eso. Evidentemente, lograr el equilibrio entre la totalidad, percibir a la totalidad del ser en cada parte, en cada forma, en cada evento, y respetar la individualidad del yo individual, porque también existe, aunque sea lo proyectado, pero es evidente que hay que comer, un martillazo duele y pues somos seres sintientes. Tenemos nuestra propia individualidad, eso es el ego. Y el ego pues es algo que forma parte del camino espiritual. No hay que negarlo, ni hay que estar en contra de él, ni nada de todo eso, por lo menos desde cómo se ve desde Vacuum y desde cómo se interpreta desde Vacuum. Ahora bien, para poder alcanzar o residir en la percepción del ser, el ego tiene que morir, pero no tiene que morir porque muera y desaparezca. Digamos que de alguna manera la atención se puede mover hacia las dos. Y tú puedes, digamos, estar percibiendo eventos del mundo que puedes estar interpretando desde el ego, desde Miguel, y desde el ser. Porque si podemos percibir desde el ser, entonces digamos que tenemos otras facultades que el ego no tiene, que la mente no tiene, porque la mente es muy limitada y es bastante estúpida y se cree la jefa, dueña, ama y señora, cuando en realidad es un proceso posterior a la presencia de la atención y de la conciencia. Por lo tanto, tiene que estar bajo el dominio de la atención y de la conciencia y de la voluntad. La mente tiene que aprender a pensar lo que la voluntad quiere. La mente también es un continuo, tiene una energía de continuidad, dado que la percepción se da en el continuo. Y el continuo de las formas y los eventos es siempre cambiante. Por lo tanto, ahí descubrimos que por qué la mente no para cuando tú quieres ir a meditar. Bueno, pero ¿qué pasa? Que hay un estado de ser que es previo, anterior a la mente, en donde hay un estado de presencia en el silencio. Entonces debemos de reconocer que eso existe aquí y ahora. Ese es uno de los caminos iniciáticos que hay por ahí. Todos nos llevan a eso. Esta charla es un poco una explicación de todo eso. Y bueno, esta charla y todas las que salen aquí en Vacuum hasta ahora. Después ya hablaremos de otras cosas. Cuando practicamos el observador, pues tenemos que residir en estados de silencio interior. Entonces, de esa manera podemos interpretar pues podremos interpretar directamente, por así decirlo. Cuando cogemos un puñado de lentejas en la mano y la tiramos al aire, cada granito de lentejas va a caer en el lugar exacto.
Pero ¿quién dispone de que cada grano caiga en la manera que cae en el punto adecuado, concreto, dada la velocidad del lanzamiento más la rotación de la Tierra con el viento que hacía en ese lugar y con el bla 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 bla, la superficie rugosa del suelo que hizo que el otro rebotó, pam, pim. O sea, eso es incalculable por la mente y por el ego, pero no es incalculable por la presencia y la esencia del ser. Entonces, observar esto nos lleva ahí una y otra vez, a la unión con la divinidad de la presencia yo soy. Entonces tenemos dos maneras de interpretar el mundo, desde lo personal y desde lo impersonal y atemporal. Si interpretamos desde lo impersonal y lo atemporal, educando al ego, pues estaremos libres de las creencias que nos llevan a creer en la muerte, a creer que tenemos que comer. Esa es otra creencia. Es una posibilidad del infinito. No tiene por qué... Pero es una experiencia. Eso no, o sea, darse cuenta de esto, dice, bueno, pues yo voy a vivir comiendo, porque esto es una experiencia la que quiero vivir. Pero sé perfectamente que puedo vivir sin comer. Nada más. Otra creencia. La creencia de tener que tener, por ejemplo, un cuerpo físico para poder habitar un plano 3D. Un plano de materia. Eso es otra creencia. Y es una cárcel que más adelante hablaremos y deshilecharemos todo eso. No es necesario. Si somos haces de luz ordenados, una conciencia que es luz, pues esa luz puede densificarse en un plano 3D, en un plano material. Sin necesidad de que pases dolor porque te cayó una piedra en la cabeza o te cortaste una mano y sangras, ¿no? No hay necesidad de todo eso. Y tampoco hay necesidad de comer ni de hacer pues tus necesidades, y tampoco hay necesidad de envejecer, a no ser que tú quieras pues envejecer desde una decisión y manifestarlo, nada más. Evidentemente, pues llegar a eso, pues yo soy portador de conocimiento, pero aunque sepa esto, me falta la sabiduría de esto, que es llevarlo a la práctica. Así que, pues es interesante, esto es interesante. ¿Qué más? Creo que no voy a explayar mucho en el observador y lo observado, porque quizás podemos hablar de una charla para explicar este fenómeno, de cómo es posible que el observador y lo observado sean lo mismo. Porque desde el observador individual hay una aquí que percibe algo allí. Sin embargo, cuando los dos... o por lo menos una conciencia generadora de energía, como es el ser humano, que está percibiendo frente a un objeto que es, digamos, no es generador de energía desde su propia conciencia, sino que es generador de energía desde la conciencia, pues, de aquello que lo... de su propia naturaleza. Por ejemplo, si es un objeto de madera, es la madera la que emite esa energía. El resto de lo que queda de la conciencia de ese árbol emana energía todavía en esa madera, en ese sofá, en esa silla. Estas son cosas que hay que hablar para entenderlas, pero bueno, no sé, las nombro así por el aire, no sé si lo pillas o no, no importa, da igual, es solamente bueno, pues eso. A ver, creo que perdí un poco el hilo, pero... Pues eso, hoy vamos con el tema del observador y lo observado. Claro, si ese pedazo de madera no es percibidor, es simplemente emana energía de la conciencia árbol, pero no percibe. El que percibe es el árbol realmente. Percibe el sol, percibe el agua, percibe la tierra, el viento, o sea, percibe. Un árbol percibe, cualquier planta percibe. Y responde de la manera en cómo interpreta el entorno. No es lo mismo un árbol en el Polo Norte, bueno, cerca del Polo Norte, que un árbol pues en el desierto. Los dos evolucionan de manera diferente, dan una respuesta diferente en base a lo que interpretan. Y lo que interpretan, pues evidentemente son las evidencias. Si hace calor, pues hace calor.
Y si hace frío, pues hace frío. Entonces, pues, si no tengo agua, tengo que coger agua cuando la haya y guardarla bien. Es otro mecanismo. ¿Cómo puedo hacer? Pues ahí es donde se desarrolla. Lo mismo los animales, lo mismo los pájaros y lo mismo pues los seres humanos también. Entonces, pues lo fundamental es darnos cuenta de que a través del diálogo interno estamos en la separación. Estamos todo el tiempo bajo el sistema de creencias interpretando el mundo y nombrando cómo debe de ser el mundo. A través de las creencias en lo justo, en lo injusto, en esto y lo otro. Desde el ser no existe nada de todo eso. Porque al final, al fin y al cabo, a ninguna personalidad le está pasando algo. No le puede pasar al ego. Al ego no le puede pasar algo. Le pasa al ser a través del ego. Eso es una manera de interpretar diferente. Es una manera de entenderlo diferente. Y claro que el ego lo vive, porque el ser es presencia. Entonces, claro que el ser lo vive a través del ego. Desde luego. Desde luego. Y bueno, y ahí llega el discernimiento y llegan pues todo este tipo de cosas para bueno, pues para que la variedad y la diversidad se expresen, que cada porción del infinito sea lo que es, sin negar el resto, y que se llegue en el conjunto a equilibrios. Pues entonces la práctica sería pues intentar observar un paisaje sin intentar entender algo, porque cuando observamos nos damos cuenta de que nada significa nada. Nada significa nada. Hay un punto donde lo que es, pero no significa lo que es. Las cosas significan lo que el proyector quiere que sea. Y evidentemente para vivir un mundo funcional, pues las cosas tienen que estar definidas, sin dejar de entender que simplemente es pues una manera, un recurso para que podamos jugar al juego de la creación, para que el ser pueda jugar al juego de la creación. Nada significa nada. Una hormiga es una hormiga. Y para un pájaro no es una hormiga. Es algo que sigue siendo una hormiga, desde luego, para cualquier animal. Porque lo que es en la forma es lo que es. Pero cada cual tiene su interpretación. Podríamos decir que el agua es un disolvente. Podríamos decir que el agua es, pues, una... o sea, el agua puede ser, por ejemplo, algo para nutrir un alimento. El agua puede ser un fluido. El agua puede ser energía. El agua puede ser, pues, podemos interpretar lo que queramos. Y así con cada cosa. Entonces, bueno, desestructurar el diálogo interno es interesante. Desestructurar el diálogo interno. Es decir, ahora en este instante no me interesa lo que me cuentes, no me interesa nada. No me creo nada, nada significa nada, o sea, no vacío de todo, menos de presencia. Es una práctica. Y cuanto más podamos practicar eso, pues más el mundo, aunque estemos dentro de él, más resbala. El mundo deja de ser lo que es. Ya no es lo que es nunca más. Y lo que pasa en el mundo y lo que te pasa a ti en el mundo, pues ya cae en otro ámbito. Sin dejar de estar en el mundo y de pertenecer a él y de ser la persona que tú eres. Eso es bonito también. Eso es precioso. Y es muy bonito cuando tú lo vives desde el ser. Y es muy bonito cuando yo puedo verte a ti desde el ser, no desde la personalidad. Tienes coche, eres guapo, guapa, eres rica, rico, esto, lo otro, bla. Todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso también está muy bien, porque también forma parte del juego, pero siempre cuando yo lo viva desde la elección
de que lo puedo elegir desde el ser. Porque si no, lo viviré como algo a lo que me apego y que si me falta, pues voy a sufrir. Porque la mente dice, bla, me tal, esto, lo otro, ¿sabes? O sea, y entonces te monta la película y al final acabas en sus garras, en ese egrego mental que tiene una energía específica, que ha recibido una energía específica y sigue su propia inercia. Por eso consideramos desde Vacuum que no hay posibilidad de sobrevivir en un camino espiritual si no aplicamos el arte del acecho, el arte del observador y el arte del teatro. Porque todo es un teatro. Esto es el teatro del infinito. Es el infinito quien está soñando pues este gran evento que es el cosmos. Y bueno, pues que el personaje también pueda entrar en el arte del teatro le puede permitir salir de los límites de su personalidad. Que su personalidad le va a decir qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cuáles son tus preferencias, dónde te tienes que manejar y una serie de cuestiones. Entonces eso solo lo podemos, digamos, ir más allá cuando realmente acechamos al personaje y luego cambiamos esas creencias y añadimos unas nuevas. No para que queden para siempre, sino para que siga la fluidez. Entonces es coger, soltar, coger, soltar, coger y soltar y siempre estar en evolución consciente desde el personaje unido a la presencia del ser. Pues creo que nada más por esta charla y pues deseo que hayas disfrutado o no y que bueno pues nada más. Mitakuye Oyasin por todas las relaciones. Ajo.